Sean bienvenidos a este espacio de educación virtual. Soy el doctor Luis Miguel Duchens Rodríguez y hoy hablaremos sobre osteoporosis. La osteoporosis es una osteopatía metabólica caracterizada por una masa ósea reducida y un deterioro en la microarquitectura del tejido óseo, lo que da lugar a un aumento en la fragilidad ósea y al consiguiente aumento del riesgo de fracturas, especialmente en la cadera, la columna y la muñeca. En este esquema podemos ver un gráfico que intenta graficar la densidad ósea de una persona sana y la arquitectura de una persona con osteoporosis. Existen 28 millones de americanos que tienen osteoporosis. 17 billones de dólares se gastaron en el año 2001. Vean que es un costo aproximadamente 47 millones de dólares por día. Esto obviamente es un gasto muy importante para un sistema de salud pública. Se sabe que las personas que tienen más de 65 años tienen la posibilidad de tener una fractura vertebral osteoporótica en un tercio. ¿Qué quiere decir eso? De que cada 10 personas, 3 al menos van a tener una fractura osteoporótica. 2 tercios son asintomáticas, pero pueden reducir la capacidad funcional de estos pacientes. Una nueva fractura aumenta la mortalidad de estos pacientes en un 32%. 2 o más fracturas aumentan la mortalidad en 1.47 veces. Es importante recordar que existe una relación interesante entre la masa ósea, la edad y el sexo. Aquí tenemos la masa ósea. Aquí tenemos la edad en años y estas dos curvas muestran al género masculino y al género femenino. Vean ustedes que los varones vamos a tener una mayor densidad ósea alrededor de los 30 y 40 años y que a partir de ahí decrece, pero no decrece de forma súbita, sino lentamente paulatina. En cambio, en las mujeres, la masa ósea mayor también está entre los 30 y 40 años, pero rápidamente, pasando los 50 años, especialmente después de los 60, se reduce de una forma muy significativa la masa ósea crítica. Entonces tenemos que entender que por todo esto, la osteoporosis vertebral es una importante causa de discapacidad y morbilidad en ancianos. Puede condicionar dolor agudo, colapso vertebral progresivo y posteriormente cifosis. También puede condicionar dolor crónico. ¿Por qué? Porque genera una curación ósea incompleta por el colapso progresivo. Hay una alteración en la cinemática espinal porque eso conduce finalmente a una deformidad y puede incluso desarrollarse pseudoartrosis. Aquí tenemos imágenes comparando una vértebra con tejido óseo normal y otra con osteoporosis. Es muy interesante entender que estos cambios van a hacer que el centro de gravedad también cambie y eso va a aumentar el riesgo de fracturas. Una nueva fractura en el primer año aumenta el riesgo de nuevas fracturas de 5 a 25 veces y este esquema es muy interesante. Muestra la evolución postural desde una adulta joven hasta una anciana y parte de eso puede ser que se deba a fracturas por osteoporosis. Existen factores de riesgo muy bien determinados: la edad mayor a 65 años o más, la historia de fractura vertebral o cualquier fractura durante la infancia, antecedentes familiares de una fractura de cadera, bajo peso con un índice de masa corporal menor a 21, tabaquismo y el uso de corticosteroides durante más de 3 meses. Esto es frecuente, por ejemplo, en personas que utilizan prednisona por tener artritis reumatoide u otra enfermedad autoinmune. Esta resonancia muestra una fractura vertebral por osteoporosis aguda. ¿Por qué? Porque presenta edema en la vértebra. Existen algunas clasificaciones importantes de tomar en cuenta. La osteoporosis primaria puede ser idiopática o involutiva. La idiopática será en niños y adultos jóvenes, la involutiva tiene el tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 es posmenopáusica, generalmente en personas de 50 a 75 años, es una osteoporosis acelerada o de altos de cambio. Y la tipo 2, llamada también senil, que se presenta en personas de más de 75 años, que tiene pérdida de hueso trabecular y cortical, pero de forma no acelerada. Existe la osteoporosis secundaria que puede ser por enfermedades, medicamentosa o en mujeres premenopáusicas y en varones.
Existe entonces una serie larga de enfermedades que pueden condicionar la osteoporosis. Por ejemplo, la fibrosis quística, la enfermedad de Ehlers-Danlos, puede haber una osteogénesis imperfecta, leucemias y linfomas, una falla cardíaca congestiva. Todas estas son enfermedades que pueden condicionar la osteoporosis. Otro dato importante es mencionar que la osteoporosis puede condicionarse por medicamentos y por supuesto que los que más riesgo generan es el uso de corticoides, pero todos estos otros medicamentos también pueden generar el riesgo de osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que el diagnóstico de la osteoporosis se debe hacer con una densitometría ósea y utilizando un score. Hablamos de un paciente que tiene un nivel óseo normal, una densitometría ósea normal, cuando no tiene un desvío mayor a un desvío estándar por debajo del valor promedio. La osteopenia, es decir, una masa ósea baja, habla cuando hay una densitometría ósea que está entre 1 y 2.5 desvíos estándar por debajo del valor promedio de la población. La osteoporosis es cuando la densitometría tiene un desvío de 2.5 más desvíos estándar por debajo de la población normal. Finalmente, la osteoporosis grave es aquella en la que la densitometría ósea tiene 2.5 o más desvíos estándar por debajo del valor promedio de la población joven normal, asociada junto a la presencia de una o más fracturas. ¿Cuándo realizar una densitometría ósea? En mujeres de 65 años o más, en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, varones de más de 70 años, en todo adulto con antecedentes de una fractura por fragilidad, en pacientes que tengan una enfermedad conocida con pérdida ósea o baja densitometría ósea previa, o el consumo de medicamentos que producen pérdida ósea. Desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos que buscar una fractura por osteoporosis en pacientes que tengan dolor. Este dolor se va a desencadenar por una fractura ósea ante actividades y cargas que son normales o leves. No son fracturas de alta energía. Generalmente estos pacientes tienen un dolor irradiado al tórax, también puede estar relacionado con dolor abdominal. El dolor puede remitir, pero también puede hacerse crónico. Y estos pacientes, como tienen un dolor crónico, pueden generar distimia y depresión. Ahora, existe un grupo de personas que van a ser asintomáticos, es decir, tienen fracturas asintomáticas y pueden ser incluso en cuña a nivel torácico y ellos generar, estos pacientes, hipercifosis. También puede existir una deformidad más global, más importante cuando la lesión es a nivel lumbar. El diagnóstico se tiene que apoyar, por supuesto, primero en radiografías. Sensiblemente este tipo de pacientes tienen radiografías como estas, en las que difícilmente se pueden distinguir las estructuras porque la estructura ósea está comprometida. Vean, acá se ve una fractura, aplastamiento, y acá también hay otra. Por supuesto que podemos utilizar también tomografía. La tomografía nos va a permitir ver con más claridad estos segmentos aplastados, una fractura aplastamiento y otra fractura por aplastamiento. Por supuesto que la densidad ósea está muy comprometida. La resonancia también nos permitirá establecer con certeza si existe la posibilidad, por ejemplo, de un tumor que sea el causante del aplastamiento vertebral. Aquí vemos que no hay ningún tumor, pero sí hay un poco de edema. Eso quiere decir que esta es una fractura reciente. Lo importante es establecer si existe o no compromiso del conducto raquídeo. ¿Por qué? En caso de hacer una vertebroplastia, por ejemplo, tendremos que tomar en cuenta que el muro posterior esté indemne para que el cemento no salga hasta el conducto raquídeo si lo introducimos dentro de la vértebra. Les reitero, si nosotros tenemos un paciente que tiene una fractura por aplastamiento, es trascendental hacer la resonancia. Acá observamos que hay importante edema. Esto se traduce en que la fractura es aguda y no crónica, es decir, hay varias clasificaciones. Esta es la de Jenant, que tiene diferentes grados y se basa en el tipo de fractura, si es una fractura en cuña, bicóncavo o aplastamiento. En el grado leve tenemos el grado 1, un compromiso del 20 a 25% con estas características, la fractura moderado grado 2 de 25 a 40, que tiene estas características, y el grado 3 de más de 40,
que tiene estas otras características. La clasificación de Tsushita tiene otros tipos. El tipo A es el hinchado, vean aquí cómo está el cuerpo vertebral. El tipo B arqueado, como en el ejemplo de la radiografía. El tipo C proyectado, solamente es un segmento pequeño que está proyectado. En el D hay una fractura del platillo superior y en el E es un tipo marcado. Es importante entender que puede existir lesión de las arterias nutricias, fundamentalmente en los tipos A, B y C, y eso que va a generar la posibilidad de necrosis. Estas arterias nutricias vienen directamente de la aorta, pero si se comprometen van a generar que se colapse la vértebra, que exista osteonecrosis, entonces vamos a tener hendiduras de vacío. Por eso estas tipo A, B y C son las que tienen mayor posibilidad de empeorar. El tratamiento de este tipo de pacientes tiene que ver inicialmente con el tratamiento preventivo, es decir, tenemos que aconsejar a las personas consumir proteínas, más o menos 0,8 gramos por kilo de peso corporal, calcio, frutas y vegetales, limitar la ingesta de cafeína, tener una buena exposición solar, evitar el consumo de tabaco y limitar la ingesta de alcohol a menos 3 medidas al día, es decir, menos de 3 vasos de vino, por ejemplo. Se puede utilizar el calcio de 1 gramo a 1,5. El citrato del calcio tiene menor riesgo de litiasis renal, que son las posibles complicaciones, y la vitamina D3, que dependiendo del criterio clínico se puede utilizar entre 260 unidades al día, con un máximo de 1000 a 2000 unidades al día, y se pueden dar también dosis de 50.000 unidades cada semana o cada 2 semanas por 8 semanas. El ejercicio es muy importante, hay que fomentar la actividad física con el ejercicio regular, fundamentalmente con carga del propio cuerpo, es decir, caminar, bailar. El tai chi es muy importante, ¿por qué? Porque esta disciplina permite a los pacientes mayores tener equilibrio y a tener menor posibilidades de caída. También hay que estimular el fortalecimiento muscular y postural con ejercicios entre 3 veces por semana. El tratamiento farmacológico puede basarse en el uso de antidepresivos como el estrógeno, moduladores selectivos de receptores de estrógeno, calcitonina y bifosfonatos como el alendronato, en anabólicos como la hormona paratiroidea y en moduladores del receptor de estrógeno como el raloxifeno, pero es fundamental que esto lo maneje un endocrinólogo o un ginecólogo que se dedique a este tipo de pacientes. Otras medidas son el reposo en cama, que no es muy recomendable porque estos pacientes pueden generar neumonías o trombos venosos profundos solo un tiempo. El uso de analgésicos, por supuesto, incluso se puede utilizar narcóticos para aliviar el dolor y eventualmente el corsé. Siempre se debe intentar el tratamiento médico. Si este no funciona, tenemos el tratamiento quirúrgico. En este caso se puede observar en la radiografía un aplastamiento vertebral y claramente existe una osteoporosis. La imagen es bastante clara. La tomografía nos va a permitir ver con mejor calidad que existe aplastamiento vertebral. Entonces el objetivo es hacer un tratamiento percutáneo a través de la piel, que se puede hacer solo con sedación. Aquí tenemos un clavo de Kirchner que va a buscar al pedículo, que es nuestro objetivo y nuestra marca. Vean, aquí está aplastada la vértebra, por supuesto la calidad ósea es mala, pero llegando hasta el pedículo nosotros vamos a introducir los elementos que van a permitirnos llegar con el trocar hasta la parte anterior de la vértebra. Entonces vean, con el trocar estamos introduciéndonos cerca de la parte anterior e inferior, y ahí es donde vamos a introducir cemento. Este cemento va a ser introducido paulatinamente, poco a poco, mirando que nos salga. Aquí tenemos una vista anteroposterior, lateral, y finalmente el resultado de la vertebroplastia. Se pueden utilizar otros métodos como la cifoplastia, la estentoplastia, pero fundamentalmente el principio básico es este: hacer una aumentación, que quiere decir hacer que la vértebra aumente en su altura, pero lo importante es que este cemento, al entrar caliente, va a quemar los receptores del dolor de la vértebra, sobre todo de los platos vertebrales, y eso va a aliviar al paciente. No vamos a lograr que su vértebra sea normal, pero vamos a aliviar el dolor, que es lo que nos interesa, ayudar a estas personas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Les dejo con una fotografía del Salar de Uyuni. Nos vemos en un siguiente video. Bienvenidos a este espacio de educación virtual. Hablaremos en este pequeño video de la artritis reumatoide cervical,
Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y vamos a tocar esta enfermedad porque específicamente está dentro del grupo de enfermedades inflamatorias de la columna vertebral. Debemos recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica de etiología desconocida que tiene manifestaciones articulares y extraarticulares. Es muy interesante saber que compromete específicamente articulaciones de tipo diartroriales, es decir, que tienen tejido sinovial, y en menor medida en tejido celular subcutáneo periarticular, tendones y sus vainas. Esta inflamación articular es simétrica, fundamentalmente compromete a pequeñas articulaciones de manos y pies, además afecta articulaciones de rodillas, codos, hombros, caderas, temporomandibulares, incluso las cricotiroideas. Es muy importante recordar que estos pacientes tienen una característica rigidez matinal en las manos. La artritis reumatoide puede comprometer la columna cervical, fundamentalmente en la porción superior. Recuerden ustedes que en la parte alta tenemos a la primera y segunda vértebras, al atlas y al axis, con esta disposición. Noten ustedes que en la segunda vértebra cervical tenemos la apófisis odontoide, que se relaciona en su parte anterior con el arco de la vértebra C1 y que tiene una simetría entre un lado y el otro. Eso es muy importante. La articulación C1, C2 es muy móvil y tiene una simetría muy importante. La artritis reumatoide fundamentalmente condiciona problemas a nivel de las vértebras C1 y C2, condiciona laxitud del ligamento transverso y esto puede llevar a subluxaciones. Veamos acá, aquí tenemos entre C1 y C2 aparentemente una relación normal, pero vean cómo acá el arco de C1 está aquí y la apófisis odontoides está aquí atrás. Entonces, noten que aquí hay una luxación entre C1 y C2. Esto puede ser condicionado, por supuesto, por la artritis reumatoide. Es muy importante entonces saber que puede condicionarse esta subluxación atlantoaxial, pero no solo eso, sino que en casos avanzados puede la apófisis odontoides generar una invaginación basilar, es decir, el desplazamiento es tan importante que comprime al tallo cerebral. A eso le llamamos invaginación basilar y esto puede generar compromiso medular o del bulbo raquídeo y condicionar en el paciente cuadriparesia, trastornos esfinterianos, dolor, inestabilidad e incluso muerte súbita. De ahí la importancia de sospechar de una luxación atlantoaxial en todo paciente que tiene artritis reumatoide y genera dolor cervical y más aún si tiene algún grado de compromiso neurológico, como cuadriparesia que se había mencionado recién. Sin embargo, también puede la artritis reumatoide condicionar problemas en la columna subaxial, es decir, de C3 hasta C7, con trastornos del alineamiento, listesis, como podemos observar aquí, y esto puede condicionar compresión medular y radicular, o ambas al mismo tiempo. Vean ustedes, aquí tenemos una imagen en donde existe una listesis entre C3, C4, C4, C5, muy importante, alteración en el balance coronal también. Es importante entonces tomar en cuenta que la artritis reumatoide puede condicionar la formación de panus en el segmento cervical superior y este panus comprometer y comprimir a la médula espinal e incluso al bulbo raquídeo. De ahí la importancia de hacer, además de las radiografías, una resonancia magnética que nos permita ver la posibilidad de encontrar panus en pacientes con artritis reumatoide, dolor cervical y déficit neurológico. Existe una clasificación para hablar de la artritis reumatoide cervical. Hablamos de un grado 0 cuando el paciente no tiene dolor, un grado 1 si el dolor es leve, intermitente y requiere solo el uso de AINES, el grado 2 cuando el dolor es moderado y necesita uso de collar, y el grado 3 cuando el dolor es severo y no alivia ni siquiera con AINES ni collar. Hablamos del compromiso neurológico
en clase 1 que no tiene déficit, clase 2 con debilidad subjetiva, con hiperreflexia y disestesias, grado 3A cuando hay un déficit motor con piramidalismo, pero puede caminar, puede andar el paciente, y una clase 3B cuando el paciente tiene cuadriparesia y ya no puede caminar. El tratamiento médico fundamentalmente está destinado al uso de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Se puede utilizar la prednisona, un corticoide que ya se utiliza de hecho en la enfermedad como tal. Existen unos medicamentos que son los denominados modificadores de la evolución de la enfermedad, entre los cuales tenemos al metrotexate, a las sales de oro, la sulfasalacine, la hidroxicloroquina, la penicilamina y la azathioprina. Esto, por supuesto, tiene que ser manejado por un reumatólogo. Ellos son los especialistas en esta enfermedad. Y siempre que sospechemos de un paciente con artritis reumatoide cervical, tenemos que trabajar de la mano con un reumatólogo. La mayoría de los pacientes podría controlarse con estas medidas. Sin embargo, hay casos en donde tenemos que hacer tratamiento quirúrgico. Noten ustedes que existe aquí una luxación muy importante. Una de las opciones más económicas es hacer un alambrado, es decir, con unos alambres de cerclaje se logra que ese desplazamiento ya no sea permanente y por lo tanto podemos resolver el caso que mencionamos. Sin embargo, en otros en los que existe una compresión muy importante y un desplazamiento también importante, es necesario descomprimir, por ejemplo, resecar la porción occipital en este paciente y resolver la inestabilidad con una fijación occipito-cervical. También se puede hacer tratamiento de los elementos subaxiales, es decir, cuando hay una listesis múltiple, como es este caso y hay una compresión, se puede hacer una cirugía por vía anterior y por vía posterior. Por supuesto que la complejidad de estos casos es alta, porque estos pacientes, recuerden, tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque han utilizado corticoides por varios años y eso nos obliga a ser un poco más agresivos cuando se trata de hacer fijaciones y fusión. Es importante entonces recordar esta enfermedad como una posibilidad en todo paciente con artritis reumatoide. Les dejo con una hermosa imagen de nuestro Salat de Uyuni. Nos vemos en un próximo video. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de educación virtual. Hoy hablaremos de forma muy breve, de forma muy sucinta de las deformidades de la columna vertebral. Recuerdo que este video está dirigido a estudiantes de medicina y a médicos generales. Soy el Dr. Luis Miguel Duchén Rodríguez y para hablar de las deformidades de la columna vertebral tenemos que mencionar que son alteraciones morfológicas ocurridas luego del periodo embrionario del desarrollo. Por ejemplo, las malformaciones vertebrales ocurren dentro de las 8 semanas de la gestación y pueden condicionar, por ejemplo, una hemivértebra. Y la deformidad consecuente, secundaria a esta hemivértebra, se desarrolla luego de la 8ª de la semana del desarrollo y puede producir, por ejemplo, una escoliosis. La configuración normal de la columna vertebral tiene curvaturas. En una vista sagital podemos encontrar la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis lumbosacra, que en una persona sana se mantienen. En una vista anteroposterior vamos a tener una columna recta, enderezada. Esto, por supuesto, puede alterarse. Y las dos más frecuentes alteraciones son la escoliosis, en la que tenemos un desvío en el plano coronal, y la cifosis, en la que existe una deformidad en el plano sagital. Cuando enfrentamos este tipo de pacientes es trascendental examinarlos. Y vamos a identificar algunos elementos clave cuando intentemos hacer el diagnóstico de una escoliosis. Primero, un desnivel en los hombros. Este hombro está por debajo de este otro. Escápula saliente, jiba torácica, o joroba, como lo dicen popularmente. Hay una asimetría en el triángulo del talle. Vean cómo este brazo está más cercano al tronco que este otro.
Otro elemento importante que tenemos que medir es la línea de plomada. A partir de T1 debería esta línea llegar a la parte media a nivel sacrococcigio. En el ejemplo que tiene escoliosis, esto no acontece, sale hacia un lado. Cuando la escoliosis es lumbar, también vamos a encontrar la jiba lumbar, la asimetría del triángulo de la talla y la línea de plomada con la desviación correspondiente. Entonces vean que es trascendental examinar al paciente y tomar esos parámetros. Es un ejemplo de una paciente que tiene, como verán, un hombro por encima del otro. Existe en la línea de plomada una desviación. Claramente el eje de la columna está desviado. Hay asimetría en el triángulo de la talla. Este triángulo es más pequeño que este otro. Viéndole en el plano sagital no existe una desviación muy importante, pero cuando pedimos que la persona se agache, vamos a encontrar esto, que se llama la jiba. Esta es la maniobra de Adams. Esta maniobra es muy importante porque nos va a permitir ver claramente la jiba dorsal. Este es entonces un dato trascendental. No olviden la maniobra de Adams. En estos casos debemos solicitar radiografías y es trascendental también hacer radiografías panorámicas de la columna. Es un ejemplo en donde existe una leve escoliosis, pero tiene una marcada hipercifosis. Lo importante y trascendental es poder observar la relación de la cabeza, la relación con las cabezas femorales, porque con ellas vamos a medir algunos parámetros. Es un ejemplo de una escoliosis muy importante. Claramente se ve el desvío de la columna en el plano coronal. La tomografía es un estudio también que nos va a ayudar, pues este estudio es el que mejor muestra las estructuras óseas. Acá vemos una escoliosis porque existe una hemivértebra, esta pequeña cuña que es resultado de una malformación congénita va a condicionar que exista esta escoliosis. Vean cómo podemos ver en 3D la deformidad con mucha claridad. Acá tenemos otro caso de otra hemivértebra que está condicionando escoliosis y vean cómo la tomografía nos permite encontrar estos problemas. La resonancia magnética también se puede usar. Estos son, por ejemplo, pacientes que tienen unas curvas escolióticas muy largas y pueden asociarse a problemas o enfermedades neurológicas, en este caso, siringomielia. También pueden haber tumores, quistes, pero es trascendental examinar bien al paciente y en base a eso tomar los estudios para tomar decisiones. Es trascendental conocer que existe una escala, que es la escala de Richter, que nos mide el grado de madurez esquelética, fundamentalmente para aplicar este concepto a los niños que tienen una escoliosis idiopática, que es bastante frecuente. Esta escoliosis idiopática va a aumentar, va a progresar, mientras no exista madurez esquelética. ¿Y cómo determinamos si un niño ya tiene madurez esquelética? En base a los grados de Richter. En el grado 0, la cresta ilíaca no tiene calcificación. En el grado 1 ya tiene un segmento de calcificación pequeño. En el grado 2 ya tiene 2/3. En el grado 3 ya prácticamente está toda la cresta ilíaca calcificada, pero todavía existe división entre el cuerpo de la cresta y este segmento. Ya cuando se fusionan estamos en el grado 4 y cuando está completamente fusionado este cartílago hablamos de una madurez esquelética. ¿Por qué es importante? Si tenemos un niño que tiene un Richter 2 y tiene una escoliosis moderada, puede avanzar a una escoliosis severa. En cambio, si tenemos un paciente que tiene una escoliosis que es leve, por ejemplo, de unos 20 grados, y ya tiene una madurez esquelética y es una escoliosis idiopática, es lo más probable que no progrese. Mientras el niño tenga inmadurez esquelética, es decir, siga creciendo, la escoliosis va aumentando. Por eso es trascendental conocer la escala de Richter. Aquí tenemos un ejemplo. Estas son las áreas que nosotros tenemos que mirar para poder definir la escala de Richter. El tratamiento tiene que ser ortopédico o quirúrgico. Es un ejemplo de un
caso que tiene una escoliosis que no es muy importante y por lo tanto podemos nosotros utilizar el tratamiento ortopédico. ¿En qué casos? En casos en que el paciente tenga una inmadurez esquelética, reitero, si todavía está en etapa de crecimiento puede progresar y tenemos que impedir que eso suceda. Se utiliza en pacientes que tienen más de 20 grados, pero que son de menos de 40 grados en la escala de Koch y tienen un Ziegler menor a 4. Entonces estos corsés tienen el objetivo de tener unos puntos de apertura y unos puntos de apoyo. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir que se detenga la progresión. No va a enrectar la columna, pero va a tener la progresión y quizás estos niños no necesiten cirugía. Pero hay algunos casos que sí. Aquí hay una escoliosis idiopática del adolescente. Vamos a observar las radiografías. Tiene una curva importante. Entonces, este es un caso que sí va a requerir cirugía porque tiene aquí 49 grados en el Koch y aquí 23. Entonces, el más importante problema está a este nivel. Vean ustedes que midiendo diferentes áreas vamos a tener diferentes grados, entonces podemos utilizar este sistema de tornillos transpericulares y basas para corregir la desviación y tener un mejor aspecto de esa persona. Por supuesto que depende del caso. Aquí tenemos un buen resultado clínico con la cirugía. Hay otros casos, por ejemplo, son niños que tienen parálisis cerebral infantil y generan escoliosis muy importantes. Estos niños son niños que no caminan, pero que necesitan la silla de ruedas y esto les impide incluso que sean manejados en la silla de ruedas. Entonces vean que aquí tenemos 46, aquí 80 grados y es un caso más severo y por lo tanto vamos a utilizar un tratamiento mucho más agresivo. Aquí tenemos diferentes mediciones que no voy a explicar porque quiero que este sea un video bastante básico. Entonces el tratamiento consistió en poner varios tornillos y basas que permitan mejorar el estado del paciente reduciendo esas deformidades. No vamos a dejar al paciente perfecto, pero sí esto va a permitir que se pueda movilizar con más facilidad en la silla de ruedas y por lo tanto pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces vean, estos son los resultados después de una cirugía. Finalmente vamos a ver este caso que si bien tiene escoliosis, su más importante problema es la hipercifosis. Noten ustedes que al tener esta hipercifosis dorsal, el eje se ha ido hacia atrás. Normalmente deberíamos hacer una línea de C7 y debería llegar hasta el sacro, pero llega por detrás. Es un mecanismo de compensación. Vean que en la resonancia magnética se ve que no tiene tumores, quistes, pero sí un componente óseo que ha condicionado esta deformidad. Vean ustedes, hacemos las pruebas para ver si tiene flexibilidad hacia un lado o al otro. Hacemos que el paciente se apoye en un fulcro y vemos si apoyándose pasa de 90 casi hasta unos 75. Entonces sí existe la posibilidad de tener algo de flexibilidad. Por eso se decidió por hacer una cirugía puramente por vía posterior. Igual se utilizaron varios tornillos y se logró que exista una mejoría de la cifosis. No vamos a dejar al paciente, reitero, perfecto porque el cuerpo luego va a compensarlo. Entonces vean la diferencia entre el preoperatorio y el posoperatorio. El grado de hipercifosis en el preoperatorio y en el posoperatorio. Lo más importante en este video es hacer énfasis en que como médicos generales tienen que identificar las deformidades, ya sea las escoliosis o la cifosis y derivarlo a un cirujano de columna. ¿Por qué? Porque el cirujano de columna va a determinar si el tratamiento es ortopédico o quirúrgico y como verán el tratamiento quirúrgico es de alta complejidad. Esta es una patología que está siendo subdiagnosticada y subtratada todavía en Bolivia porque existimos muy pocos cirujanos de columna que hacemos este tipo de cirugía. Vean, importante reducción de la cifosis en el caso que les mencionaba con el procedimiento quirúrgico. Les agradezco por su atención. Les dejo con una imagen del Salar de Uyuni. Muchísimas gracias.